La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Queremos agradecerle, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR al ingeniero Roque Benavides. No requiere mayor presentación, ¿no? En su momento ha sido presidente de la CONFIED, es decano del Colegio de Ingenieros de Lima, un reconocido empresario. Qué gusto saludarlo, doctor ingeniero Roque Benavides, muy amable como siempre. Buen día. Muy buenos días, José. Siempre usted tan amable. La verdad es que siempre un gusto estar con RCR porque siento que llegamos a más zonas de provincias del Perú, que es tan importante. Esta semana se ha conocido, ingeniero Roque Benavides, las cifras, las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El marco macroeconómico multianual, ¿no? Se han presentado una serie de indicadores, ¿no? Hay dos cifras puntuales que de una u otra manera repercuten en la vida económica y en la vida social de los peruanos, ¿no? Un decrecimiento en la proyección en cuanto al crecimiento económico, ¿no? 1.1, pero quizá lo más saltante y lo que no se está enfocando de una manera real, la caída de las inversiones en el presente año, por encima del 4%, ¿no? ¿Cómo está analizando esta situación? Ciertamente los niveles no son los mejores, pero de una u otra manera hay que tener una proyección hacia dónde vamos. Definitivamente lo que hemos vivido en el Perú en los últimos meses y años ha tenido pues un impacto. Si es que alguien cree que la economía no se va a resentir después de haber tenido un gobierno donde tuvimos 80 ministros de Estado en 13 meses, donde se habló permanentemente en contra de la inversión, tanto nacional como extranjera, pues vivían en una nube. Lo que estamos viviendo ahora es reflejo del mal manejo macroeconómico, del mal manejo político que hemos tenido en nuestro querido Perú y que ha desincentivado las inversiones y que ha hecho que la economía peruana no crezca a la velocidad que podría crecer. No cabe la menor duda que las confrontaciones que tuvimos hacia finales del año pasado y comienzo de este año y la misma pandemia han tenido un impacto sobre esto. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro, reconocer que nos hemos equivocado, promover que el Estado sea mucho más eficiente, destrabar las inversiones y así lograr ese crecimiento que necesitamos. Yo creo que hay que reconocerle al Ministerio de Economía de que ha sido mucho más realista y que ha enfrentado una verdad. El Perú no está creciendo y lo notamos en todos los hogares del Perú. La gente está pues muy ajustada, la capacidad adquisitiva se ha reducido, el empleo no se ha generado y entonces hay que enfrentar con realismo. Y yo creo que desde el Ministerio de Economía nos han dado una dosis de realismo que de esa base tenemos que partir y salir adelante. Yo creo que esa es la única alternativa. De esa base y esa dosis de realismo que usted menciona, ¿cómo impulsamos la recuperación de la confianza? Nosotros hemos perdido un valor que por muchos años hemos exhibido, ¿no? Un país predictible, un país donde las reglas de juego eran suficientemente claras, el marco jurídico, una paz social, pero eso lo hemos ido perdiendo en los últimos años. Y naturalmente eso implica todo un trabajo, ¿no? ¿Cómo recuperamos la confianza? No cabe la menor duda que nuestros líderes políticos tienen mucho que hacer, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo. Pero finalmente el diálogo entre peruanos es lo que puede contribuir a generar esa confianza, esa estabilidad. Tenemos que buscar el mejor talento para los ministerios. Creo que hay un abismo de diferencia entre la calidad de los ministros que tenemos hoy día de lo que teníamos con el ministro, con el presidente Castillo, que realmente dejaban pues mucho que desear.
Creo que el Congreso de la República tiene una gran responsabilidad en transmitir a la población que realmente están trabajando en favor de legislar para promover la inversión. Yo creo que hay que simplificar el Estado. Creo que es una oportunidad para hacer algunas reformas. No puede ser que, por ejemplo, y ustedes saben que yo trabajo en el sector minero, que tengamos que tratar pues con 8 ministerios. El sector minero tiene que tratar con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, realmente es pues muy complejo y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por simplificar el Estado. Y para quienes crean que, bueno, pues ya los mineros tendrán que sobrevivir con eso, para abrir una pequeña tienda, los permisos que se necesitan son también interminables. Yo creo que los municipios también tienen que hacer su esfuerzo para facilitar la inversión y facilitar, por supuesto, a los pobladores de que puedan generar esos emprendimientos que son tan importantes. Yo creo que la confianza se va a adquirir con más diálogo, haciendo un esfuerzo por entendernos entre peruanos. No hay otra manera, acá no hay una varita mágica. Lo que hemos hecho es permitir que un grupo de desadaptados hayan realmente tomado el poder del Perú y que nos han llevado a esta situación. Creo que hay que enfrentarlo. Ojo, que no sabemos cómo viene el niño y el niño podría también tener un impacto negativo sobre la economía. Nada vamos a lograr llorando sobre leche derramada. Vamos para adelante, dialoguemos, conversemos, saquemos adelante los proyectos. Yo veo con entusiasmo que haya algunos indicios en ese sentido. El Ministerio de Economía ha abierto una oficina que pretende coordinar y destrabar los proyectos. Creo que eso es muy valioso. Noto en el Ministerio de Energía y Minas un deseo de diálogo con la industria minera y por supuesto, ponernos de acuerdo cómo agilizar y cómo salir adelante. Nada debajo de la mesa, todo por encima de la mesa. Los peruanos tenemos que dialogar y tenemos que llegar a consensos. Eso es lo que necesitamos hacer para retomar la confianza. Usted acaba de poner sobre la mesa un tema de sumo interés, ¿no? El tema que algunos llaman tramitología, permisología, permisos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que usted menciona es totalmente... Uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué esto está ocurriendo en el Perú? Cuando uno ve la cartera de proyectos, más de 60.000 millones de dólares en proyectos, sobre todo en el tema minero, la gran minería, la gran pregunta es ¿por qué no se logra destrabar esto? Y usted acaba de citar lo que significa los permisos, ¿no? Y esa voluntad que usted explica que el gobierno tiene, ¿no? Tiene que hacerse lo más pronto posible. No podemos esperar. La economía no está en el mejor momento. Y los analistas, los observadores, los economistas, los que están midiendo día a día el termómetro político social en el país, saben que se requieren inversiones, grandes inversiones para generar empleo, para reactivar economía, ¿no? Entonces, está bien, el gobierno muestra una intención, pero esta intención no puede esperar mucho tiempo. Definitivamente no puede esperar y creo que hay que reconocer que lo que está fallando en nuestra economía es el Estado, es el gobierno, y creo que los líderes, los ministros, el primer ministro, la presidenta de la República, quien no conozco por supuesto, tienen que hacer un esfuerzo por generar ese ambiente que genere la confianza. No hay otra manera. Acá no se trata de apostar por el Perú, acá se trata de trabajar por el Perú. Y trabajar significa dialogar y llegar a consensos. No hay otra manera. Y por supuesto, pedirle a los distintos ministerios que sean pues mucho más ágiles. Yo creo que en eso cada ministro de Estado tiene un rol que cumplir y una responsabilidad que deben de asumir. Al Congreso de la República también le toca
ese rol de facilitar y por supuesto, llegar a legislación que destrabe. Y al Poder Judicial también le toca un rol fundamental. Al sector privado le toca seguir confiando en nuestro país. Yo sé que no es fácil después de todo este tiempo, pero en lo que a mí respecta, por lo menos, creo firmemente, como decía don Jorge Basadre, el Perú es más grande que sus problemas y acá no hay que perder el entusiasmo. El Perú es un país maravilloso que ha sido bendecido con recursos naturales, pero además ha sido bendecido con gente, con talento, gente, yo lo veo en el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros está pues para aportar también con ideas, con tecnología, técnica con economía. Esa es la definición de ingeniería. Y los gremios profesionales, el gremio de los abogados, de los médicos, también todos, la sociedad civil tiene que contribuir. No perdamos el entusiasmo, porque si perdemos el entusiasmo, ahí sí estamos perdidos. Nuestro invitado, el ingeniero Roque Benavides, el presidente de la CONFIET, decano del Colegio de Ingenieros de Lima, reconocido empresario. El gobierno se aferra mucho en el tema de inversión pública, lo cual no está mal ciertamente en este momento donde la economía requiere una reactivación rápida, ¿no? Pero nos encontramos frente a otro tema. Usted acaba de citar, ¿no?, la poca capacidad de ejecución de los distintos sectores, de los ministerios, pero no solamente son los ministerios, son los gobiernos subnacionales. Las veces que hemos conversado, esta es una preocupación. Usted también mencionaba el tema de la reconstrucción, usted menciona el tema del cambio climático que nos va a afectar con el niño global probablemente, ¿no? Y ahí tenemos un serio problema, ¿no? O sea, ¿cómo generamos un gasto eficiente y que esto llegue a la población? Recursos hay, lo que pasa es que no tenemos esa capacidad. Y eso, de una u otra manera, muchas veces la población no entiende que eso es una tarea que tiene que hacerse con rapidez. Entonces, ¿qué hacemos para lograr esa eficiencia que tanto buscamos los peruanos? En el corto plazo, creo que depende mucho del Ejecutivo, del gobierno central, de promover que los gobiernos subnacionales, los regionales, provinciales, distritales, ejecuten más rápidamente. Creo que ahí hay un tema en el corto plazo. Pero en el largo plazo, yo creo que hay que repensar la descentralización. El sabio don Javier Pulgar Vidal, que hablaba de las 6 regiones transversales y no pues las 24 regiones como tenemos hoy día. La verdad es que, José, cuando nosotros íbamos al colegio nos educaron que habían 24 departamentos. Un día amanecimos y habían 24 regiones. ¿Qué descentralización es esa? Lo que necesitamos es tener ejes transversales y que sean unidos pues por el mar de Grau. Eso es lo que necesitaríamos, eso facilitaría tener mayor capacidad de gestión y en ese sentido hay que capacitar mucho más a nuestras provincias para que puedan ejecutar. No puede ser que gobiernos subnacionales como, qué sé yo, el gobierno regional de Ancash tenga pues 30% de ejecución o el gobierno de mi Huancavelica querida tenga 5 o 6% de ejecución. No, no, eso no está bien. Ahí demuestra que en esos gobiernos subnacionales hay aún más ineficiencia que la que hay en el gobierno central. El tema, y regreso, no es con un deseo de crítica destructiva, todo lo contrario, constructiva. El problema es el Estado. Tenemos que buscar simplificar para que nuestros funcionarios públicos, gente esforzada, gente de carrera, pueda realmente contribuir a que las cosas salgan adelante mucho más rápido. El sector privado necesita del sector público y el sector público necesita del sector privado. Necesitamos inversión pública y privada, nacional y extranjera. No hay tiempo que perder. Acá hay que promover todo lo que esté a nuestro alcance. Pero todo esto comienza con un liderazgo a nivel de nuestros líderes políticos, ¿eh? Ahora, este tema del cambio climático, el niño global, también ha puesto en una situación bastante preocupante a el país, ¿no? Tenemos lluvias extremas que se han presentado
en el norte, tenemos sequía hacia el sur del país, ¿no? Y también, las veces que he conversado con usted, no hemos sido capaces de desarrollar infraestructura. Usted mencionaba que la ingeniería puede ir asociada justamente al desarrollo del país, ¿no? Y acá, en estos momentos, lo que hace falta es infraestructura, fundamentalmente infraestructura hídrica. Si hay muchas lluvias, naturalmente esto se puede aprovechar, ¿no?, para lo que le llaman la siembra y cosecha. Y si hay sequía, en esa época de estiaje también se puede aprovechar todo este almacenamiento. ¿Por qué no hemos sido capaces de ordenar nuestro país en términos de infraestructura que tanto se requieren y que va de la mano con las inversiones? Bueno, eso tiene que ver pues con la gestión del Estado. Cuando vemos que las carreteras, por ejemplo, se han deteriorado tanto, cuando vemos que la infraestructura en general no ha avanzado a la velocidad que debería haber avanzado, eso es pues en buena medida responsabilidad, qué sé yo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda. Yo creo que la Autoridad para la Infraestructura es una buena iniciativa para concentrar y ojalá agilizar, pero esto tiene que venir acompañado con una filosofía de mantener el agua en las zonas altoandinas. No puede ser, José, lo hemos hablado muchas veces, no puede ser que en los valles de la costa del Perú el 85% del agua de lluvias termine en el mar y no podamos ser capaces de construir reservorios que permitan regular las aguas y tener más agua y de mejor calidad en todos los valles de la costa. Yo creo que no nos quedemos solamente si es que viene el niño o no viene el niño. Todos los años, ¿acaso hay alguien que no ve que los ríos bajan cargados de detritos producto de las lluvias todos los años? Esas aguas deberían de ser reguladas como se hace en Europa, como se hace en los países civilizados. Eso es lo que necesitamos hacer. El caso, no me cansaré de hablar, el caso, quién sabe, especial de Tía María y de todo el Valle del Tambo. En el Valle del Tambo sucede lo mismo que en todos los demás ríos de la costa. El 85% del agua de lluvias termina en el mar y alguien puede negarse a construir el reservorio de Paltiture, que le daría tanto más agua al río Tambo, le daría tanto más agua a Cocachacra, le daría un poquito de esa agua al proyecto Tía María y generaría miles de puestos de trabajo. Pues, por Dios, yo creo que las cosas se caen de madura. Hagamos una cruzada para tener más reservorios, para tener más acequias, para promover aún más la agricultura y al mismo tiempo promover la industria minera. Escuchaba con atención una entrevista que usted concedió hace 2 días a Milagros Leiva en Willax y usted hacía una reflexión en voz alta, ¿no? La necesidad que el empresariado participe con mayor permanencia sobre los temas de interés político, social y económico en el país, ¿no? En medio de toda esta crisis que arrastramos por varios años, son pocas las voces del empresariado que suelen pronunciarse. O sea, ¿por qué la necesidad que el empresariado, como ocurre en otras partes del mundo, tenga una posición mucho más activa del lado crítico, del lado de la observación, del lado de proyectar soluciones, de permitir, ¿no?, ideas a no solamente al gobierno, sino a la propia comunidad? ¿Por qué es necesario una participación mucho más activa? Bueno, yo agradezco ese comentario y no se olvide, José, que nos une una amistad en el infinito con Julio Fabre, un hombre que supo siempre enfrentar, siempre estar muy, muy activo. Y yo creo que la autocrítica que nosotros tenemos que hacer a nivel del Perú es que muchas veces el sector empresarial no quiere dar la cara y no quiere enfrentar pues a la población y a través de la prensa. Yo creo que es fundamental que nosotros como estamento importante de la sociedad demos nuestra opinión. Somos un poco la voz de todos esos micro y pequeños empresarios, emprendedores. Nosotros tenemos mucho que defender en el Perú y esa autocrítica
la hago permanentemente porque noto que muchos de mis colegas empresarios no salen a hablar y a enfrentar los problemas. Yo admiro el trabajo del emprendedor y seguramente están pues muy ocupados, pero también nosotros a través de los medios de comunicación como el suyo, tenemos que salir a dar nuestra voz, expresar los problemas que tenemos para sacar adelante los proyectos. Yo no puedo sino sentir frustración cuando en la industria minera nos pasamos pues años tratando de conseguir los permisos y eso seguramente se aplica también al pequeño comerciante que tiene que sacar una licencia municipal. Y entonces yo creo que el sector empresarial, como el sector político, como el sector económico, en fin, todos somos parte de una sociedad que queremos que sea mucho mejor y que genere bienestar. Yo no, yo podría estar más tranquilo, José, en un día sábado, dedicándome, qué sé yo, a mis cosas personales, pero usted me da la oportunidad de dialogar y de llegar a su público. Yo creo que alguna función estamos cumpliendo en ese sentido. Una voz, con toda modestia aparte, constructiva, una voz que enfrente los problemas. No pretendo cambiar el mundo con esto, pero es definitivamente un gesto que nosotros no nos corremos pues a la prensa y a dialogar. Cuando yo hablo del diálogo entre peruanos, también estoy hablando de hacerlo a través de los medios de comunicación. Esto es dialogar, esto es dar nuestra opinión y seguramente algunos estarán de acuerdo con uno y otros discreparán, pero nadie va a negar que lo estamos diciendo pues con toda transparencia y con toda honestidad. ¿Le preocupa la fragmentación que vive el país, sobre todo en el plano político, donde las colectividades no tienen la posibilidad de arribar a consensos, de arribar a acuerdos que tanto se requieren en estos momentos? Me preocupa lo que hemos vivido hacia fines del año pasado y comienzo de este año, un poco el tema de que nuestros compatriotas en Puno, en Cusco, en todo el trapecio andino, como se decía antes, tengan esta frustración. No dudo mucho que hayan ahí algunos líderes ideologizados, pero quedarnos en eso sería simplificar el problema. Yo creo que acá hay un problema de centralismo que nos agobia, un problema de frustración de las poblaciones que no sienten el beneficio de ese crecimiento. Claro, en estos últimos tiempos tiene que haberse ajustado aún más porque evidentemente estamos cosechando el mal manejo que hemos tenido en los últimos meses y años. Así que acá hay que volverse a poner de pie, seguir trabajando con entusiasmo, sin perder el optimismo, con ganas, porque hay mucha gente necesitada en nuestro país, en salud, en educación, por supuesto en recursos para sus propias familias. Yo no veo otra alternativa que promover más inversión y que sea descentralizada, porque el Perú no es solamente Lima, el Perú somos todos los peruanos, especialmente la gente que vive en las zonas altoandinas de nuestra patria, en la selva, en zonas rurales, zonas mucho más difíciles que quién sabe, las grandes ciudades de la costa. Permítame una pregunta final, ingeniero Roque Benavides. ¿Cuál es la percepción que tiene usted del gobierno actual, de la señora Dina Boluarte? Yo lo he repetido en varias oportunidades. Creo que el menor de los males es que la señora Boluarte, a quien no conozco, termine su mandato. Eso es lo que la democracia contempla a la hora que el señor Castillo pretendió hacer un golpe de Estado y todos lo hemos visto. Y bueno, a ella le tocó, seguramente no tiene todo el respaldo que ella quisiera y que quisiéramos todos los peruanos, pero creo que está haciendo un esfuerzo. Yo tengo que reconocer en el presidente
del Consejo de Ministros, el señor Otárola, un esfuerzo grande. Creo que el ministro de Economía está haciendo un esfuerzo importante. Creo que en el caso del sector donde yo más me desempeño, que el Ministerio de Energía y Minas, están haciendo un trabajo importante de coordinación, de diálogo. Le puedo asegurar que es un abismo de diferencia. Yo no quiero mencionar nombres de ministros que estuvieron bajo el señor Castillo, pero todos los conocemos. Era gente pues que evidentemente no estaba capacitada para cumplir esos roles, y en este caso este gobierno está haciendo un esfuerzo de recuperar esa imagen, de recuperar esa confianza, y creo que lo que nos toca es trabajar, y que el gobierno pues también contribuya a promover más inversión. Eso es lo que queda, no queda más. Ingeniero Roque Benavides, como siempre, muy reconocido por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Quedamos muy agradecidos. Buen día. Yo, yo le agradezco a usted, José, y sigan llegando a las provincias. El Perú es más grande que sus problemas, pero el Perú no es solamente Lima. Así que estaré siempre a su disposición, José. En Muchas eso gracias. coincidimos. Muy amable, gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.